ciudadanas y ciudadanos, a este es su programa Caracas, Ciudad Inteligente, a su foro. Hoy vamos a tener otro programa nuevamente vinculado con la tecnología. Para eso vamos a hablar sobre la IA, la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial vinculada con la huella que deja en el planeta Tierra, con la ecología, con los ecosistemas, con el ambiente. Bueno, para darle inicio a este programa vamos a tener un invitado, el ingeniero Fernando Denis, quien ya estuvo con nosotros en una anterior oportunidad en el programa Transporte 4.0. Fernando es experto en el área digital, en el área de la inteligencia artificial. Recientemente también lo tuvimos allá en nuestro querido MINSI, en un foro, hablando de la huella que tiene la inteligencia artificial en la ecología. En tal sentido, yo les hago la siguiente pregunta: ¿será una aliada o será una enemiga? Pero entonces vamos a conversarlo ahorita con Fernando. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Gracias, David. Un placer para mí estar aquí en tu programa nuevamente con tu audiencia, hablando de temas tan interesantes como en este caso lo es la inteligencia artificial, aliada o enemiga del ecosistema. Vamos a tratar de conversar sobre el costo energético que tiene la IA y cuáles son las soluciones que la misma nos brinda. Ahí trataremos de dar argumentos para abrir el debate y que cada quien desde su postura y desde su vivencia pueda sacar sus propias conclusiones. Antes de comenzar, Fernando, quisiera que dieras una breve introducción de lo que es la IA para los que nos están viendo y nos están escuchando y a lo mejor no son conocedores del tema, aunque yo creo que la mayoría de la gente ya tiene cierta noción de lo que es la inteligencia artificial, pero entonces haznos ahí una breve introducción. Fíjate, hemos escuchado ahorita que la inteligencia artificial está en todo, pero ¿a qué llamamos realmente inteligencia artificial? Inteligencia artificial son una serie de soluciones que imitan la resolución de problemas que hasta ahora se le ha atribuido a las personas. Todo lo que nos facilite a nosotros la resolución de problemas que antes se le daba una atribución humana a un nivel cognitivo humano, a eso le estamos llamando inteligencia artificial. Pero tenemos varios niveles de esa inteligencia artificial. Lo más común que estamos viendo ahorita son los modelos informáticos que tenemos a disposición de todos estos modelos informáticos generativos, donde le hacemos preguntas a un modelo y ese modelo nos da cierta respuesta. Pero existe un amplio abanico que implica realmente el ecosistema de inteligencia artificial. Que hay robots también que simulan la cognición humana a través de la inteligencia artificial. Por supuesto, fíjate, allí hay una combinación. Está la parte robótica, la parte mecánica, la parte, digamos, megatrónica, y está la parte de software, que es quien traduce esos movimientos y esas acciones que hace el robot. Entonces, ahí hay una combinación de ambos. Fíjate, hace ya 50, 60 años se hablaba de cambio climático, que esto está vinculado con este tema, y se asociaba generalmente, no todavía con inteligencia artificial, sino se hablaba de la emisión de dióxido de carbono a través de los combustibles fósiles. Ahora, con este tema de la inteligencia artificial, se le está adicionando más su presencia y su efecto en el planeta Tierra. Entonces vamos a comenzar por allí. Claro, fíjate, vamos a comenzar hablando un poco de la cadena de valor de la inteligencia artificial. Hablamos de la cadena de valor y vamos desde el inicio de lo que es la extracción de tierras raras, que lo hemos escuchado mucho, en este caso la arena de cuarzo y el dióxido de silicio. Todo proceso de minería deja un impacto ambiental, y más cuando se hace de manera no adecuada, sin ética, con una visión extractivista, donde hago una extracción y no trato de hacer
una reparación del daño de donde, del ecosistema donde yo estoy haciendo esa extracción. O sea, una depredación prácticamente del ambiente, ¿no? Por supuesto, ya desde el inicio, por eso es que estos procesos de desarrollo tecnológico empiezan a tener cierto impacto de manera indirecta en los ecosistemas, porque desde el inicio de su cadena de valor empieza con la extracción de estos minerales, de la arena de cuarzo, la fabricación de las famosas obleas, que no es otra cosa sino que la utilización del dióxido de silicio en, como su nombre lo dice, en una especie de oblea, haciendo el símil. Allí las obleas son, digamos, secciones de 300, 400 milímetros cuadrados, donde ahí podemos ir haciendo la fabricación de algunos componentes. Pasa posteriormente por la litografía, que la litografía no es más sino que una impresión de transistores en esas obleas para poder ejecutar o para poder fabricar los diferentes GPU que se utilizan en los grandes centros de datos de estos, digamos, equipos que ahora se utilizan para generar lo que nos llega a nosotros como un modelo de inteligencia artificial generativa. Los GPU para un poco son las unidades de procesamiento gráfico, ¿no? Un poco en español. Sí, lo que antes a nosotros teníamos en una computadora que mencionábamos, tenemos un CPU y ese CPU lo hacíamos como referencia el cajón donde estaba la computadora, pero en realidad era el procesador, ¿verdad? La unidad central de procesamiento. Esto ha ido evolucionando y a través de, digamos, la evolución de la tecnología, esas unidades centrales de procesamiento se han ido incrementando y han sido más densas y han tenido muchas más capas, muchos más núcleos y tienen una mayor capacidad de procesamiento de datos. Entonces ya no son CPU, sino son GPU. Exacto. Una vez que tenemos esos GPU para fabricarlos, y que conllevan su fabricación una extracción de estos minerales de la llamada tierra rara y que tienen dejan una huella bien marcada en el planeta, en nuestro planeta Tierra. ¿Qué pasa después, Fernando? Fíjate, existen ciertas empresas en varios países que fabrican estos GPU. De alguna manera hay un monopolio en la fabricación de esto y hay un dominio tecnológico. La mayor empresa que fabrica GPU es NVIDIA. NVIDIA llegó a ser la empresa de mayor valor antes de que se salieran al mercado otros modelos, porque era, digamos, la empresa que fabricaba los GPU más eficientes y efectivos para el manejo de datos. Y con esos GPU, cientos de miles de GPU, se empezaron a entrenar los modelos actuales de lenguaje de máquinas, de lenguaje de ese procesamiento de la información, y la empresa NVIDIA pertenece a, entre otros accionistas, tiene entre sus principales accionistas BigWar y BlackRock, que son dos empresas, dos consorcios norteamericanos de inversiones que tienen el control de la tecnología. O sea, están allá en Silicon Valley, ¿no? Es la cosa. Sí, y no solamente eso, sino que tienen desde allá, desde Estados Unidos, tienen el control de a quién se les vende y a quién no se les vende. Para uso local tienen los más avanzados. Para el resto del mundo tienen ediciones de eficiencia limitada para evitar el desarrollo y el alcance tecnológico que le puedan ir sacando con estos Ellos equipos. quieren asegurarse de mantener el monopolio de la ciencia de datos básicamente en el mundo, ¿no? Eso es lo que están buscando ellos. Sí, quieren que la brecha tecnológica se incremente. O sea, mientras a ti te dan un procesador que quizás rinde el 80%, ellos tienen el que rinde el 100%. Sin embargo,
empresas chinas han desarrollado sus propias tecnologías y han aprovechado esos GPU para con otros modelos de procesamiento y de entrenamiento de lenguaje hayan podido equiparar algunos modelos de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo cuando salió DeepSeek. Entiendo. Una vez que tenemos esos GPU, esos procesadores gráficos que son almacenados en los llamados data centers o grandes centros de datos donde se procesan ahí miles de millones de datos, que es la idea de todo esto. ¿Qué pasa con los ecosistemas, con la Tierra? Bueno, empezamos a entrar en el tema interesante. He allí la verdadera afectación que tiene la IA, aunque ya viene una afectación previa desde la extracción, pero en estos grandes data centers se manejan millones y millones de datos, y en cada uno de estos centros de datos existen miles y miles de GPU trabajando de manera permanente y produce un calor bastante considerable. Ese calor requiere ser enfriado o disipado. De allí que ocurre dos cosas. Empezamos a hablar de la huella energética, porque requiere mucha energía, aún mucho más energía que la minería de criptomonedas. Y segundo, la huella hídrica, porque aún cuando se están buscando algunas soluciones para refrigerar esos centros de datos, aún muchos utilizan el agua para refrigerar esos centros de datos. Y estamos hablando de que un centro de datos, por ejemplo, el de Memphis, en su primera fase estábamos hablando de 1.200.000 GPU trabajando de manera constante, y eso requería 5 megavatios de electricidad, una cantidad enorme. Estamos hablando que con eso podríamos estar alimentando a 150.000 hogares en Estados Unidos, que es, cada hogar en Estados Unidos consume el doble de un hogar promedio en cualquier otro sitio del mundo. Entonces estamos hablando de 300.000 hogares que requeriría la energía para que un solo data center funcione. Y en su segunda etapa, para finales de este año, estábamos hablando que iba a trabajar con 2 millones de GPU trabajando de manera constante. O sea que el gasto, el recurso hídrico es, ¿cómo se llama? Se pierde de vista, ¿no? Es muchísimo el gasto que se hace allí, ¿no? Exorbitante. De allí que hayan iniciativas de grupos conservacionistas que se opongan a la instalación y desarrollo de centros de datos en lugares donde el recurso es escaso y donde la forma como lo veas va a tener un impacto significativo en él. Se están buscando alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Por ejemplo, sumergir los centros de datos en el océano y que sea el océano con de alguna manera con su energía y con su frío natural quienes hagan ese enfriamiento de esos centros de datos. Sin embargo, ¿quién mide la afectación del incremento de la temperatura en esos ecosistemas marinos? Sí, eso tiene un impacto, estás afectando ahí el equilibrio de la temperatura de los mares, que eso repercute por supuesto todo el equilibrio de la tierra. Ajá, ¿y cuál sería sumergir esos centros de datos en el mar? Hay otras alternativas también que he escuchado por allí. Sí, se está trabajando también en otros tipos de refrigerantes que requieran muchísimo menos agua. Por ejemplo, existe algunas soluciones que eliminan el 80% del consumo de agua, pero tienen una afectación también ambiental, porque no son hasta ahora para nada degradables en el ambiente. Supuestamente son y que limpias, ¿no? Pero no son tan limpias, pareciera que son sí, algo sucias, si te vale el término. Claro, pero ¿cuáles se están buscando alternativas? ¿Cuáles son otras soluciones? Trabajar con aguas residuales. En muchas de las aguas
A veces son vertidas en los ríos y en los mares si se previamente tratadas. Estos centros de datos, estos grandes data centers como proyectos, tienen como objetivo, bueno, yo trato el agua servida, la proceso o la reciclo y se hace un vertedero limpio al río y al océano. Entonces cumplo dos funciones: limpio el agua y estoy usando agua reciclada, ¿okay? Eso me va a ayudar a mí a que el consumo o la huella hídrica en el ambiente sea mucho menor. Hay otras soluciones que he escuchado que llevan los data centers a la montaña, inclusive al espacio exterior. Hay algunos proyectos como Stargate, ¿verdad? Donde tienen previsto, y algunas empresas chinas, montar en el espacio grandes centros de datos y que sea el fluido espacial quienes hagan el trabajo sucio. También tiene una repercusión. ¿Qué tanta basura espacial estamos generando nosotros? O sea, por donde lo veamos, tiene cierto impacto. Claro, el impacto que tiene llevar esos centros de datos al espacio en nuestro ecosistema cercano no se ve directamente, pero todo tiene un impacto no solamente en gastos de energía, porque la energía que utilizaríamos en el espacio sería una energía inagotable, que es el sol, a través de paneles solares y a través de procesos de cómo transformar esa energía en energía utilizable para que funcionen estos centros de datos. Estamos como en una posición como de una, digamos, como de una paradoja ecológica, ¿no? Por un lado se quiere buscar una solución para reducir a su mínima expresión o lo que se pueda ese efecto que tiene la IA, la producción de IA en el ambiente, pero por otro lado eso también te está generando un gasto, pues, de recursos que a fin de cuentas termina también afectando al planeta Tierra. Entonces pareciera que no sé, estamos en una situación compleja y difícil para tratar de generar tecnología y a la vez no reducir la mitigación del efecto en el ambiente. Sí, hay que ver, porque no todo es malo. No todo, ni es todo bueno ni es todo malo. Así como la inteligencia artificial deja una huella hídrica, una huella energética, una huella de carbono a lo largo de todo su proceso y su cadena de valor, también ofrece soluciones. Parte de esas soluciones... Vamos a hablar de esas soluciones ahora. Ajá. Claro, parte de esas soluciones las podemos encontrar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en las ciudades inteligentes, que es tema del foro, de este foro constante que tú tienes y de estas conversaciones que tienes. Bueno, cómo llevamos esa IA y cómo la IA nos favorece en la optimización por ejemplo, del transporte, en la optimización de los recursos, en el manejo eficiente del manejo de la basura en una ciudad, en el manejo y uso eficiente y categorizado del transporte en ciertas estructuras viales, por ejemplo. Dentro del foro también ustedes conversaron sobre la parte de la aplicación de la IA en los ecosistemas, en la agricultura de precisión, en la prevención de desastres. Háblanos un poquito de eso. Claro, en cada área, lo comentábamos al principio, está presente la IA y está presente con ciertas soluciones. La IA nos permite a nosotros manejar una gran cantidad de datos en los llamados data centers, que lo comentamos, y ese manejo de gran cantidad de datos, que es el insumo necesario para que pueda operar eficientemente estos modelos, nos permiten hacer predicciones de patrones, encontrar patrones y con esos patrones ser mucho más eficientes. En la agricultura, por ejemplo, podemos tener un riego más inteligente donde solamente utilicemos el recurso que sea necesario. Para los pesticidas
para las cosechadoras, para el análisis de patrones de crecimiento en ciertas áreas. Para eso se necesita manejar muchos datos y la IA nos ayuda a encontrar soluciones para todos esos problemas de manera mucho más eficiente. También en los ecosistemas marinos nos permite hacer, y en otros ecosistemas nos permite hacer monitoreos de la biodiversidad, nos permite hacer mapas del subsuelo marino, nos permite también hacer un control de las temperaturas en ciertos ecosistemas, con un seguimiento efectivo y en tiempo real de las distintas variaciones que se vayan produciendo en estos ambientes. Ya estamos entrando en lo que sería la abreboca para hacer un próximo programa, porque fíjate, tiene la IA un carácter o una índole y se ha logrado hacer una vinculación, una IA humana, centrado en lo humano, porque pareciera que es una IA que está centrada en el poder, en quien maneja más datos, más tecnología, inclusive hasta en lo militar, pero una IA netamente centrada en el ser humano, en la convivencia del ser humano con el planeta, en la preservación del medio ambiente, del ecosistema, de la fauna, de la flora. Pareciera que es así o no es así. Fíjate, desde acá nosotros, nuestra propuesta, y lo conversábamos con el profesor Juan Carlos en el foro que tuvimos, la propuesta es que la IA sea una IA humano-biocéntrica, donde el centro de los modelos de desarrollo sea la persona y sean los distintos ecosistemas. Todos estos modelos de desarrollo han nacido en un modelo capitalista, donde lo que se busca es el mayor beneficio económico posible, y no importa el costo ambiental o los costos que eso produzca. Han sido las diferentes legislaciones, las diferentes iniciativas ambientalistas quienes han puesto ciertos frenos a esa depredación en el desarrollo de estos modelos. Desde acá, nosotros con esa propuesta de una IA humano-biocéntrica nacional, lo que se busca es hacer desarrollo tecnológico propio con la visión país que nosotros tenemos, con una visión basada en la cooperación, basada en el humano como centro de atención de todo y con cuidado y respeto irrestricto a los ecosistemas y al ambiente. Ustedes hablaban allí en el foro, allá en el MINSI, de una serie de carreras, que ese pudiera ser el punto de partida dentro de tantos puntos de partida o iniciativas que se pudieran hacer tanto a nivel legal, a nivel de políticas públicas, pero a nivel académico ustedes hablaban allí presentaban una propuesta. Sí, porque ¿qué requiere precisamente esta propuesta para el desarrollo tecnológico nacional de un modelo de IA humano-biocéntrica? Básicamente tener profesionales con esa visión. Allí hacíamos algunas propuestas de algunos diplomados y algunas carreras que se vincularan con precisamente esa parte ambiental. Existe una ley del ambiente que obliga o que nos induce a tener contenido de protección del ambiente en todos los niveles de educación. Ya la Universidad de las Ciencias está dando pasos en la creación de nuevas carreras con una visión diferente a la que ya hemos tenido. Nos falta incluir algunos profesionales que se puedan estar desarrollando con esa visión ambiental que se quiere tener para el desarrollo de tecnología propia. Bueno, ya nosotros se nos está acabando el tiempo. Dejamos en el tintero varias propuestas, una conversación allí que tiene que ver con la inteligencia artificial humano-biocéntrica. Yo creo que eso lo vamos a dejar para el próximo programa.
Creo que ha sido bien provechoso todo lo que hemos conversado ahí. Dejamos abierta esta posibilidad. Nos veremos en un próximo programa. Gracias por la atención. Chao, chao. Gracias a ti, David.